Hola, mi nombre es Adolfo Díaz. Soy el jefe de producto del área de motores eléctricos de Lurey Electromecánica. Los motores eléctricos son un equipo muy importante en todo tipo de aplicaciones, tanto de uso doméstico, industrial o minero. En el mercado eléctrico nacional hay una amplia variedad de motores eléctricos, provenientes de distintos países, de distintas marcas, distinta calidad y por supuesto también distintos precios. En Lurey Electromecánica mantenemos línea de productos de motores eléctricos de primer nivel desde el punto de vista técnico. Además, mantenemos el mejor stock del mercado desde el punto de vista de disponibilidad y de variedad. Con la marca Siemens tenemos básicamente dos líneas de productos, que son la 1LA7 y la 1LG4. Los 1LA7 son motores con carcasa de aluminio y con tapa de hierro fundido. Con estos motores podemos alcanzar hasta un frame 160L equivalente a motores de 18,5 kW en 2 polos, motores de 15 kW en 4 polos y motores de 11 kW en 6 polos. La siguiente línea es la línea 1LG4, que son motores completamente con carcasa de hierro fundido, con la cual podemos alcanzar una potencia de hasta 200 kW y con un frame 315L. Con estas líneas de motores nosotros podemos cubrir motores que van desde los 0.25 HP hasta los 270 kW o 340 HP. Como les decía, van motores trifásicos de muy baja potencia desde 0.25 HP, motores monofásicos, motores con flange y motores estándar montaje V3. Son parte también de nuestra línea de productos los motores BEM, motores de procedencia alemana, con carcasa completamente de fierro fundido, en donde podemos alcanzar niveles de velocidad desde hasta 8 polos en 270 kW. Es importante tener en consideración, tanto para la compra como para el diseño de un motor eléctrico, varios aspectos. Uno de ellos, por supuesto, es su tamaño y forma constructiva. Todos nuestros motores están estandarizados o están normados según la norma IEC, en lo cual tenemos tamaños disponibles desde 63 a un frame 315. En todas sus formas constructivas, ya sea en montaje V3, en montaje V5 con flange, en montaje V14 con un flange incorporado también, como también con aplicaciones verticales, tanto mirando hacia arriba como hacia abajo. Uno de los aspectos más importantes que debemos considerar es el rendimiento del motor. Se calcula que más del 97% del costo de tener trabajando un motor durante toda su vida útil corresponde a los costos por concepto de energía del motor. Por lo tanto, la eficiencia del motor pasa a ser un argumento fundamental al momento de decidir un motor. Todos nuestros motores tienen una eficiencia del tipo EFF2 según la norma IEC. Esto quiere decir que nuestros motores son motores con rendimiento incrementado. El comportamiento térmico de un motor es fundamental para definir la vida útil que este va a tener. Todos nuestros motores cuentan con clase de aislación del tipo F, es decir, soportan temperaturas de hasta 155 grados centígrados. Pero lo que es mejor, tienen un incremento de temperatura típico de un clase B, es decir, nos permite contar con una muy buena holgura de temperatura, lo cual puede prolongar la vida útil del motor. El factor de servicio define el grado de porcentaje en el cual nosotros podemos sobrecargar de forma permanente un motor eléctrico. Esto quiere decir que si el factor de servicio es 1.10, podemos sobrecargar nuestro motor en un 10% durante todo el periodo de su vida útil sin que éste sufra daño alguno. Todos nuestros motores cuentan con un factor de servicio de 1.10. El índice de protección del motor nos indica qué tan resistente es nuestro equipo ante las condiciones ambientales. Nuestros equipos cuentan con un índice de protección IP55. Esto quiere decir que soportan chorros de agua en todas las direcciones y que además no permiten el ingreso de ninguna partícula a su interior. Nuestro conocimiento y nuestra experiencia en el área nos permiten hacer modificaciones a todos nuestros motores manteniendo los mismos estándares de calidad que los motores que salen de fábrica. Dentro de esas modificaciones, las cuales nosotros llamamos modificaciones de estándar, están las siguientes: cambio de aislación de clase F a clase H, cambio de bobina para distintas clases de tensión, cambio de índice de protección, pasar de IP55 a IP65, instalación de termistores, instalación de calefactores, instalación de rodamientos aislados para utilización con variadores de frecuencia, instalación de flanges y también la instalación de frenos.
Desde el punto de vista físico, siempre debemos tener en consideración el frame del motor, pues en él están implícitas todas las medidas normalizadas, es decir, la distancia que hay de la base al centro del eje, la distancia que hay en las perforaciones de la base, el largo y el diámetro del eje. Por lo tanto, el frame es uno de los aspectos importantes a considerar. Desde el punto de vista eléctrico, también es importante considerar la potencia, la velocidad, la tensión de red y la frecuencia de red. La respuesta es no. Siempre que yo voy a aumentar la velocidad para una determinada carga, es importante también considerar el aumento de potencia, pues para una potencia determinada del motor, el motor es capaz de entregar cierto torque y cierta velocidad. En consecuencia, si aumento la velocidad y mantengo el torque, también es importante hacer un aumento de potencia.